Vamos a hablar seguir hablando de los buenos ejemplos que hay en la Biblia que debemos seguir, ¿verdad? La semana pasada hablamos de... Dios lo bendice a todos. Amén. Hablamos de Caleb. Hoy vamos a hablar de Finés, un sacerdote, y del celo, específicamente del celo por el Señor de Finés. En la información que Víctor envió electrónica tiene una definición de celo. Dice que celo es el cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. El libro del maestro también tiene esa misma, me gusta, porque esa misma definición, me parece a mí que de una manera más corta tiene lo mismo. Celo se refiere al entusiasmo y la convicción dirigidos a una causa o un objetivo. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? Son las cosas del Señor. Es que los celos, por lo regular, tienen una connotación negativa. Correcto, sí. Pero en esta ocasión le estamos dando una visión buena, positiva, de uno procurar, ¿verdad?, defender una causa y entusiasmarse en una forma, yo diría que no pelear con otros, pero defender esa causa que es Jesucristo en el caso de nosotros. No solamente defenderla, sino avanzarla. Avanzar. No tiene que ver con tiene que ver también con ejecutar algo que Dios nos ha puesto delante de nosotros, con ese entusiasmo, con esa convicción de que lo tenemos que hacer. Dime, Jaime. El apóstol Juan decía en el capítulo 2, cuando el maestro entró al templo, dice: entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo de tu casa. Ahí vemos, como dijo aquel hermano muy bien, de que las cosas se hagan bien. Hay un celo, pero un celo santo, un celo que no es negativo. Exacto. Para que todo actúe de una forma de justicia de Dios, de la forma correcta. Y entonces eso pues consumió el maestro, o sea, un celo. Entonces el apóstol dice: y se cumple la escritura, porque ya el salmista lo había dicho siglos antes, ¿ves?, que eso iba a pasar. Exactamente. Sí, o sea que, en otras palabras, desafortunadamente tenemos como una impresión de que celo es malo, pero puede ser bueno. Inclusive si lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, ellos lo definen de una manera que puede tener variantes negativas y variantes positivas también. En este caso es positivo, ¿verdad? El celo de una persona es tratar de proteger algo que tiene, posiblemente. Exacto. En el caso de la esposa, puede ser que uno quiere a su esposa y la trata de proteger. Pero si el celo es excesivo, que no es infundado, entonces está mal. Son un celo enfermizo. Es un celo enfermizo, exactamente. En otras palabras, entonces... Y también el fanatismo puede rayar en esa clasificación. Correcto. Entonces, en los escritos de los comentaristas que Víctor envía, dice claramente que el celo no necesariamente es malo, lo que hay que averiguar es la motivación, lo que motiva el celo. Si son los intereses propios, está mal. Si es el interés por las cosas del Señor, está bien. ¿Sí? Así que El diccionario dice: cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Exactamente. El esmero, el cuidado, la diligencia. Exacto. O sea, que esa es la forma que tú te estás diciendo hacia afuera, el externo, que todo marche bien. Esta semana, hoy precisamente, se iba del trabajo una persona que yo mencioné la semana pasada, que dio la oportunidad de orar para que Dios le diera un trabajo, y yo le conseguí un trabajo fuera, mejor de lo que iba a ser la institución para la que yo trabajo. Y entonces él me invitó a almorzar porque quería, ¿verdad?, no solamente darme las gracias, sino repasar, ¿verdad?, ese reto que él tenía a la luz de que Dios lo ayudara. Ajá. Y descubro que él se descubre conmigo y me dice: yo te voy a decir algo que nadie se lo he dicho,
solo ante mi esposa, obviamente. Yo fui testigo de Jehová y a mí me votaron por incumplir con ciertos reglamentos y rudimentos de ellos. Pero desde niño me levanté siendo testigo de Jehová. Y eso me lo dijo casi al final del almuerzo, cuando yo le hablé de Cristo, de las promesas y de aferrarse, ¿verdad?, a ese gran dirigente, conductor y amigo que es Cristo Jesús. Él no me rechazó nada, él me dijo eso porque tenía que hacer esa aclaración. Pero me dijo, sin embargo, mi esposa quiere intentar moverse a una iglesia que sea más alegre y que la llene más. Fíjate, yo tengo un celo por las cosas del Señor, pero hay que ser prudente. Exactamente. En un momento dado yo le digo, mira, es posible que lo tuyo y lo de tu esposa se conjuran en algo. Y es que Dios, de alguna manera, quiere darle otras experiencias. Yo te invito a que pruebes a Cristo. Y ahí lo dejé. Exacto. Sí, el tener celo no quiere decir que vas a ir como una planadora y llevarte. Hay que ser la Biblia, darle a alguien, tú sabes. Bueno, vamos a seguir entonces aquí, fíjate. No solamente Finés es un ejemplo de un celo saludable. Hay otros ejemplos aquí. Vamos a, por ejemplo, Orengo, ¿puedes dime. Finés, ¿qué estamos hablando de? ¿Qué Finés es Este es el... de los hijos de... No. No es el hijo de Eli, ¿verdad? ¿O sí? No, de Eli no. Es el hijo, es nieto de Aarón. De Aarón. Nieto de Aarón. Porque Finés también se llama el hijo de Eli y el Eleazar, aquel. que es hijo de... No, esos son hijo de unos Aarón. cabezones, eso. Exacto. Olvídate de O sea, eso. que el Finés que estamos hablando es el hijo de... Es bueno, el Finés es bueno. El hijo de Eleazar y hijo de Aarón. O sea, que viene de buena y es sacerdote, por lo tanto tenía que venir por esa línea, ¿verdad? Perdóname, ¿dónde es que estamos? Estamos definiendo ahora lo que es el celo por el Señor y vamos a ver después números, el libro de Números en el capítulo 25. Léete 2 de Corintios 9, verso 2. Orengo. Aquí, Javier, por favor. Salmo 69, del 7 al 9. Y entonces, Osvaldo, si eres tan amable, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. ¿Quién está listo ya? Ok, tú vas a leer Salmo 69, 7 al 9, ¿verdad? ¿Segunda Corintios qué? 9, Ajá. verso 2. Ok. Si quiero lo leo. Déjala que Ok, estaba listo. cómo no. Juan 15. Juan 2, 15 al 17. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Es que constantemente se está hablando del celo, es lo que queremos ver ahí, ¿verdad? Orengo, dime por ahí. Dice aquí en 2 Corintios 9, 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que el celo de una persona no solamente es bueno para las cosas del Señor, sino que entusiasma a las demás personas. Así que el celo Contagioso. es contagioso, el celo contagia, ¿verdad? De hecho, cuando uno está en el trabajo y uno ve que alguien está haciendo un buen trabajo, uno como que dice, espérate, tú sabes que la cosa, el celo tiende a llevar como a arrastrar a los demás también cuando las cosas mueven, ¿verdad? Creación, crear una acción, mover al ser humano. Exactamente. Entonces ahora, Osvaldo, dime. Juan, O sea, ¿cuándo? Juan 2, 15 al 17. Juan 2, del 15 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y ahí está lo que, Y dijo eso que tú dijiste. a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Ves? Eso fue lo que habló Jaime ahorita. Eso que habló Jaime ahorita. No, o sea, Ahora, también hay que ver una cosa, aquí estamos viendo la naturaleza humana del maestro. Y la naturaleza humana del maestro, cuando ve todo lo que está pasando con el templo, hay una frustración. Y esa frustración lo mueve a accionar. O me quedo quieto observando todo este tipo de forma incorrecta, este tipo de mercaderes del templo, o acciono. A veces tenemos que ponernos en ese punto medio. ¿Qué hago? ¿Me quedo en silencio, en zona de confort? ¿O acciono y hago ver y crear conciencia de que algo está mal? A veces nos gusta la zona de confort porque no quiero meter en problemas. Pero el problema es que si todo el mundo actúa así, entonces, como decía Luther King, Que no hace cuando nada. el bien calla, aumenta el mal. O sea, hay una misión y entonces tenemos que accionar. Alguien tiene que pararse y decir, mira, esto está mal. Aunque vengan causas, pero alguien tiene que hacerlo, porque eso es lo que se llama el equilibrio de la vida. La vida no puede ser todo zona de confort y no vamos a meter en problemas. A veces tenemos que meternos en problemas porque el bien tiene que ir por encima del mal. y ese celo, si está motivado estrictamente, no para beneficio propio, o sea, Dios lo avala. Exactamente. Dios lo respalda. Es que el no hacer algo, él en ese momento lo estaba entonces justificando. Exacto. Por eso, Que calla otorga. Exacto. que cae autor, exactamente. Bueno, pues vamos entonces a empezar a leer número 25 del 1 al 5. Fíjate que la semana pasada estamos hablando de Caleb. Y Caleb, cuando enfrenta ese momento histórico de alzar la voz contrario a los 10, él demuestra El un celo. celo por las cosas de Jehová. Exactamente. ¿Sabes? Y por eso su voz no solamente se escuchó, sino que Dios le agradó. Exacto. Lo oyó diferente. Él llevó a cabo todo el proceso de espionaje, vamos a decirlo, porque así eran espías ellos, ¿no? Desde que empezó de una forma positiva, buscando lo bueno, porque sabía que Dios estaba respaldando esa agenda. Exactamente. Así que él estaba bien puesto. Léete tú del número 25 del 1 al 5. Moraba Israel en Sitimín, Sitín. y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió con Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y hay- O sea, estamos hablando de que ya casi están a punto de cruzar el Jordán. Han tenido todos estos ejemplos ¿verdad? De la provisión del Señor, el cuidado del Señor, toda clase de milagros desde que salieron de Egipto. Y no llegan nada más que a un sitio donde hay gente que es pagana y adora a otros dioses, y por dejarse llevar por los placeres carnales,
se envuelven en esas cosas. Pero no sé si leí en el libro de Maestro de que se juntaron dos cosas, ¿verdad? El rey de ese momento de los moabitas era. Sí. Usó una estrategia para de alguna manera engatusar Sí. a los israelitas. Imagino que le envió unas doncellas que no eran muy feas y los engatusó Ese para fue que Balaam. vinieran para acá. Fue Balaam ese. El Balaam, el tramposo ese. Pero Balaam, Así que no podía maldecirlo, que era lo que quería el rey de eso. No podía maldecirlo. Así que le dio ese consejo al rey de Entonces le dijo, mira, no te preocupes, mándale la doncella mal para que pueda consejo, mal consejo. consejo. sí, como para que que- palan en los secos ahí mismo. Otra palabra que No tienen que tú maldecirlo. puedes estar a punto de alcanzar una meta y el enemigo no va a descansar en buscar sus estrategias para Sí. desviarte. Exactamente. O sea que, y entonces la reacción de Dios es la ira de Dios, ¿verdad? Y viene, fíjense que dice aquí que Dios mandó a matar a los príncipes, que eran los jefes de los clanes. Y supuestamente murieron 24,000, así que no eran Dos o tres. no eran donde supuestamente vino una plaga. O sea, tal vez fueron 1,000 los que mataron, pero algunos comentaristas dicen que vino una plaga y mató a los 23,000 que habían hecho el contacto con las moabitas. O sea que el número de 24,000 viene de 1,000 príncipes que posiblemente fueron matados por la orden de Moisés, y supuestamente una plaga que eliminó 23,000 de los que actualmente hicieron. A los príncipes Dios los manda a matar porque no corrigen la situación. No tenían cero. No tenían el celo. Y entonces la plaga se encarga de otros 23,000 de acuerdo a lo que dicen establecen algunos comentaristas. ¿Sabe que analizando el estilo del Yahvé antiguo, que era un estilo más humanista que divino, vemos a Jesucristo que son dos estilos diferentes, son dos antítesis. Aquí vemos a Jesús que dijo: yo no he venido para que se pierda a nadie, yo he venido para que se salve el ser humano. Los discípulos dijeron a Jesús, cuando no lo quisieron dejar pasar por Samaria: Señor, ahora para que baje fuego y destruya a toda esta gente, ¿qué espíritu usted cree que yo soy? Y no vengo a eso, yo vengo a dialogar con el ser humano, a tocar a la puerta del ser humano, y el que quiere entrar que entre, y el que no quiere entrar porque no entre. El perfil de Jesucristo era no violencia absoluta. Vemos dos estilos bien diferentes, mientras que el Yahvé antiguo, por cualquier cosa se airaba y mataba a medio mundo. ¿Ves? Entonces vemos entonces que el Hijo del Hombre vino con un estilo de la verdad no grita, la verdad convence. Por lo tanto, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, todo el que quiera. O sea, esto era algo voluntario, porque la verdadera verdad no se fuerza. La verdadera verdad tú entras por ti mismo. Por lo tanto, en este estilo de un conocimiento primitivo, del pueblo antiguo primitivo, vemos unas consecuencias que hoy en día, pues eso sería terrorismo. ¿Ves? Terrorismo. Entonces, en aquel tiempo vemos un pueblo judío que había una conversión, pero no había una convicción. Era inconsistente brutalmente, y el individuo que es inconsistente, dice Santiago, es como las olas del mar, que va y viene. No hay carácter, no hay firmeza, y cualquier viento los quita. Y esa era la marca de ese pueblo antiguo, un desastre, a tal grado que el maestro Yahvé, el escritor dice que Yahvé dice: los adultos van a perecer en el desierto y los niños van a llegar. ¿Por qué? Porque es más fácil que sacar a un pueblo de Egipto que sacarlo de su mente. 400 años ya esos adultos estaban completamente adoctrinados a los egipcios. Por lo tanto, es más fácil sacarlos de Egipto que sacar a Egipto de su mente. Por lo tanto, Yahvé dijo: todos los adultos se quedarán postrados en el desierto, y los niños que no están adoctrinados entrarán. La cuestión es que, o sea, Dios no, fíjate,
yo no veo al Dios del Viejo Testamento como un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Tú ves como, por ejemplo, el caso de Nínive. Él les dio oportunidad, ¿verdad? A los de Nínive se arrepintieron y no los destruyó. Génesis, creo que 15, verso 6, dice que Dios le dice a Abraham que van a estar, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto, ¿verdad? Hasta que la maldad del amorrheo llegue a su colmo. O sea, la Biblia no dice, no cuenta, pero estoy seguro que Dios le dio la oportunidad a toda esta gente de aquí de arrepentirse por 400 años. Estos no se arrepintieron como se arrepintieron los de Nínive. Así es que la decisión tiene que ser eliminarlos, porque si no van a contaminar al pueblo escogido por Dios. Así que yo lo veo, o sea, Dios te da siempre la oportunidad. El Dios es el de la oportunidad. Dios te da la oportunidad y tú eres el que escoge. O sea, y si escoges el que no, lo que no es, pues atente a las consecuencias. Digo, Pablo. Mira, y yo me encontré con Eduardo, hermano de René Calle 13, Ajá. en una tienda. Y yo no lo conozco a él como que es para mí o ni nada de eso, solamente que lo vi ahí, vi la oportunidad de pues, hablar con él y conversar, ¿verdad? Y en esa conversación surgió que de lo que yo le estaba mencionando, pues surgió que entramos en la palabra, que era lo que yo quería llegar. Y cuando yo le empecé a hablar de la palabra, yo le dije, mira, Eduardo, gracias por la oportunidad que tú me das de yo comunicarme contigo y expresar de lo que mi vivencia, yo nací de La Perla, en el viejo San Juan, y mira, yo los felicito a ustedes por la música que ustedes han creado y todas esas cosas, y tienen cosas positivas, pero tienen cosas muy fuertes también. Pero dentro de todo ese marco, lo que sí te quiero decir es que nosotros no estamos aquí en la vida por casualidad. Y de hecho, esto no es casualidad, que yo te haya encontrado aquí cuando tú eres una persona que eres famosa ya, que está rodeada de mucha gente que te protege por lo que son ustedes, y que nos encontremos en este sitio tú y yo solito aquí, mira, en este espacio. ¿Sabes por qué? Porque Dios causa las cosas, y esto es una causalidad de Dios. Y me dijo, yo me crié en la iglesia católica y yo rompí con todo eso. Y bueno, eso está bien, que tú hayas roto con todo lo que tú crees que tú debiste de pensar. Perdóname, llegó el maestro. No. Sí, gracias. Es una manera de ver las cosas, pero yo no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación. Lo que estamos estableciendo yo aquí ahora es una relación. Fíjate que tú no me conoces, ni yo te conozco a ti, pero estoy tratando de tener una relación así en Dios. Eso es lo que Él quiere, que nos relacionemos con Él, que aprendamos que Él es un Dios de amor y que Él desea no solo de nosotros dos cosas sencillitas: que amemos misericordia y que hagamos justicia. Te voy a dejar eso para que pienses, porque como tú creas música, acuérdate que tienes que amar misericordia y hacer justicia con el don que Dios te ha dado, porque todo le pertenece a Él. Y algún día tú le vas a tener que dar cuenta al Señor de ese don, y tu hermano también, ¿sabes? Porque usted, Calle 13, es mundialmente conocido, y el mensaje que trae es de protesta, pero ¿dónde está la propuesta? Si Dios nos llama, y un día nos va a llamar a la cuenta y nos va a decir, mira, hiciste con los días de vida que te di. ¿Entiendes? Y ahí lo dejé. ¿Dónde van? Víctor, ya leímos los No le primeros 5 explicaste lo versículos que del número 25. Ah, ok. Sí, ¿Y cuál es el próximo? Que yo no tengo la... ¿Me vas a dirigir la... No, se la expliqué, pero... 25, número 25 del 6 al 13. Número 25, número... 25. Pero esa es la lección. Sí. Esa es la lección. Pero los versículos ya los cogimos todos. Cogimos- Los primeros todos versículos. Todos, nos cogemos los primeros 3. ¿Quieres cogerlos todos? No, pero lo que está en la introducción. Lo que estaba en la introducción, los primeros 3 nada más. Ah, ok, pero vamos a seguir más con lo de la introducción. Vamos a seguir con lo de la introducción. Ok.
Porque lo primero que hicimos fue definir lo que era celo de Dios, ¿verdad? Y lo vimos, sí, eso lo vimos. Celo, ¿verdad? Entonces lo que queríamos hacer ahí en la introducción era tratar de ver cómo se aplicaba el celo de Dios a través de la Biblia en diferentes circunstancias, ¿no? Y creo que la primera era en Apocalipsis, ¿verdad? Sí, esa no la vimos, lo vimos de 2 de Corintios, el Salmo 69. Vamos a buscar Apocalipsis 3.19, porque Apocalipsis 3.19 es interesante porque aparece la palabra celo y es en una de las iglesias, la famosa iglesia de la Odisea, que nosotros todos la conocemos como la iglesia tibia, ¿verdad? Como la iglesia tibia. Y esa... ¿Qué? 3.19. Creo que es 3.19, ¿verdad? 3.19. Pues ahí hay uno, o sea que las 7 iglesias de Apocalipsis tienen, todas esas iglesias tienen una exhortación de parte, ¿verdad? De parte de Dios. Y esa iglesia en específico tiene una exhortación, vamos a ver, ¿qué la tiene? 3.19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate que en cada uno de los mensajes a cada iglesia había, ¿verdad?, un diagnóstico, una exhortación y después una promesa. En este caso, la iglesia de la Odisea tenía un problema, ¿verdad? Y obviamente no leímos la primera parte, pero sí habla de la exhortación. Y dice, arrepiéntete pues y sé celoso. Era una iglesia tibia, ¿verdad? Fíjate, cuando le dice, sé celoso, ¿en qué sentido la palabra celoso se puede ajustar a la exhortación de Dios? Sé diligente, Sé diligente, responsable. pon pasión en las cosas de Dios, que Dios sea prioridad en tu vida, que no sea algo como que tú lo estás haciendo simplemente, pero celoso es, haz las cosas con pasión para Dios. Creando conciencia. Creando conciencia. Que es importante, vital para tu vida. Que eso sea tu norte. ¿Entiendes? Y en ese sentido es que se hace la exhortación a la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? Y ese es el tema del estudio, ¿verdad? El celo de Dios. ¿Cuánto celo de Dios hay en mí? Obviamente. Debe ser el tema de la clase, ¿no? Y a veces, de acuerdo y la idea de yo introducir esos versículos al principio, era para que pudiésemos ver que el celo de Dios no es solamente lo que hizo Fines, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Porque si vamos a número 25, creo que podemos ir a número 25, podemos saber qué fue lo que sucedió con Fines, ¿verdad? No sé si leyeron esos primeros 5 versículos, sí, ¿verdad? Sí, ya se leyeron. Sabemos entonces cuál era el verdadero enemigo de Israel. ¿Cuál era el verdadero enemigo de Israel? La inconsistencia. El problema de irse tras los dioses ajenos, ¿verdad? Fíjate que Balpeor, que era el rey de los moabitas, había invitado a Balaam, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios. Y cada vez que Balaam abría la boca para maldecir al pueblo, que en vez de maldición lo que salía era ¿qué? Bendición. Y Balpeor decía, pero bueno, que yo te traje aquí para que maldijeras a ese pueblo, y cada vez que tú abres la boca lo que hace es que bendición. Vendió el don por lucro. Ahora, ¿qué pasó después? Balaam se dio cuenta de que esa no era la táctica para poder vencer al pueblo de Dios. Y entonces Balaam, por otro lado, dijo, ya hay otra táctica que podemos utilizar para vencer a ese pueblo. ¿Cuál va a ser? Van a ver las mujeres. Las mujeres van a invitarlos para seducirlos, suban a los lugares altos, conozcan esos dioses, y esa va a ser la estrategia, esa va a ser la táctica
como mosca. Eso es. Y finalmente, lo que no pudo hacer la maldición a través de los labios, lo hizo que a través de una seducción sutil, sin mucha fuerza. presión, y fueron cayendo, como dice Raúl, como moscas poco a poco. Ese es Pan, el pan, profeta, pan, pan. el profeta traidor. El profeta traidor. No, y eso es un pueblo de pobre carácter, no tenía carácter, no tenía consistencia, No tenía firmeza. celo de Dios. No tenía celo No de era Dios. diligente, Dios que no celo. era una parte importante de su vida. ¿Qué sucede? Cuando sucede eso, sucede entonces las consecuencias, ¿no? Exacto. Te doy ya mismo una participación, Osvaldo. ¿Qué sucede? En medio de la fornicación, el pueblo se va tras los dioses ajenos, entonces viene el azote de Dios. Porque tiene que haber una respuesta de Dios. Dios no puede quedarse de brazos cruzados cuando nosotros estamos autodestruyendo. O sea, y lo tenemos que entender. Los jalones de orejas van a venir de parte de Dios. Los cocotazos van a venir delante de Dios y nos van a doler. Pero Dios lo va a hacer para que nosotros caigamos en conciencia. 24.000 israelitas cayeron en esa azote. Entonces a uno de los principales, que se llama Zimri, fue tan atrevido de entonces hacer la cosa no en los montes por allá, sino abiertamente dentro del campamento de Israel. Porque hacerlo por ahí en un monte es una cosa, pero traerlo al campamento de Israel y hacerlo abiertamente, desafiando a las cosas de Dios, es otra cosa. Y ahí es que entonces se levanta el celo de Dios en fines y los balancea. O sea, en otras palabras, hay un momento dado, o sea, Dios no nos manda que nosotros andemos con un puñal aquí, Como pero para nada. cuando el primero que aparezca por ahí, que tú lo veas que está haciendo algo malo delante de Dios, tú vengas y le cortas el cuello, que eso es lo que hace ISIS, ¿sabes? Eso es lo que hace ISIS. Esa es la fórmula que ellos tienen en la mente, de que todo lo que no se parezca a la religión de ellos, hay que cortarle, son infieles, hay que cortarle el cuello. Eso es precisamente lo que ellos hacen. Lo que hacía Saúl. Lo hacían. Exacto. Lo hacen y lo habían hecho desde hace- Todo el que no hace lo que ellos dicen que debe ser en hacer, pues hay que sacarlo de ruta. Pues eso fue lo que hizo Fines. O sea, el celo de Dios, ese hombre estaba abiertamente desafiando a Dios, en otras palabras. Y el celo de Dios se despertó en Fines y hizo sentencia sobre la Madianita y sobre Zimri, que era principal, era uno de los príncipes de Israel. O sea, si lo hubiera hecho, pero era el príncipe, era un líder, era un modelo delante del pueblo. Si el líder lo hace, los demás, ¿qué van a pasar? Lo van a seguir. Si este hombre se atrevió a hacer esto delante del pueblo, ¿por qué entonces yo no lo puedo hacer? O sea, por eso es que es importante a veces esas cosas no salen de nosotros, vienen de adentro. Viene un impulso de lo alto a hacer cosas, ¿verdad? Y a veces uno no sabe, pero a veces cuando uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que en un momento dado, en una conversación entre un grupo, como que la cosa se sale de control, como que la cosa se levanta una cosa fea. Tomó otro giro. Y a uno le da un poquito de ira. ¿Sabes que esa ira viene de adentro, del espíritu? Y te levantas y hablas con autoridad. Exhortando, anunciando, diciendo las cosas como son. Y a veces lo decimos con ira, ¿verdad? Pero es una ira de qué? Una ira de Dios, es un celo que se despierta dentro de ti, que entonces dice las cosas, tú sabes, fuerte. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que te hace que tú reacciones a eso que está completamente abierto, que no es de Dios y que hay que denunciarlo en ese momento. O sea, y hay que tener mucho cuidado, porque por otro lado tampoco es que uno vaya a darle un batazo a cada vez que alguien diga algo y se parezca a algo que está haciendo algo mal. No es eso, no es que andemos con un bate de 34 aquí para el primero que diga algo que no es de Dios, darle un trauma. Eso no es. Estamos hablando
de cosas espirituales, momentos espirituales que nos llegan de momento cuando tienen que llegar y llegan de arriba. Tú ibas a decir algo, Osvaldo. No, que en el detalle de por qué el pueblo se desvió, realmente como decía Orengo ahorita, el enemigo utiliza unos elementos claves que son los que te van a mover el piso. Van a jamaquear. Exacto, porque no te trajo oro ni te trajo plata para jamaquearte a esos príncipes. No te trajo una doncella, porque en la parte de lo que tiene que ver con la sexualidad, pues te movió el piso. Exacto. Porque el enemigo sabe de que tú eres débil. Exacto. Y entonces ese fue Ese fue la cascarita, esa fue la cascarita, Exactamente. Y uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? En esa movida, uno tiene que ser astuto como serpiente. Astuto como serpiente. Se me ocurre pensar que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el propósito, según la historia, se puede ver, el propósito de Dios con ese pueblo ha sido poder proyectar al resto del mundo. Poder proyectar al resto del mundo que si ese pueblo obedece, alaba, cela a Dios, Dios nos bendice. Pero cuando, y eso han sido innumerables, ¿verdad? No las puedo contar. Las veces que ese pueblo le da la espalda a Dios, empiezan a recibir fuetazos. Fíjate que el fuetazo no lo da Dios, el fuetazo es consecuencia de sus acciones. Sí, porque Dios sabe, Dios nos creó y Dios sabe lo que a ti te conviene. Por eso es que Él te da unos mandamientos. Los mandamientos son para beneficio nuestro, no para beneficio de Dios. Los mandamientos de Dios son para beneficio nuestro. Claro. Dios sabe que si nosotros seguimos esos mandamientos nos va a ir bien. Dios sabe que si no hacemos esos mandamientos nos va a ir mal. Por tanto, la posición de Dios es que constantemente advertirnos a las consecuencias de las buenas decisiones, pero también no te puedes esconder las consecuencias de las malas decisiones. Y obviamente ahí se ve la consecuencia de una mala decisión. Y la respuesta de Dios a través de su instrumento, que en este caso fue Fines. Yo uso mucho para no sobrecargar a las personas que a veces les hablo sobre el tema, uso mucho la ilustración del paraguas. Yo le digo, mira, las cosas de Dios son así. Dios tiene como un enorme paraguas donde tú te guareces. Ahí está la bendición, ahí está, no te vas a mojar. La lluvia en este caso representa las cosas de la vida que no te convienen porque te pueden hacer daño. Si te sales del paraguas, te vas a mojar. ¿Qué? Rosita, tú no te mojas. Tranquila. Ahí llegó el paraguas. Aquí no hay Ella es el paraguas, muy bien. Ahí llegó el paraguas. El pastor también. Y es una forma sencilla de ilustrarlo y gráfica. Que habita a la brigada del Altísimo morará bajo la sombra. Exactamente, es bien gráfico. Ese es bien gráfico. Te sales de ahí. Si te sales de la sombra te va a dar calor, te va a quemar y te vas a quemar. Tú si te quedas en la sombrita te va a dar fresco y vas a recibir los beneficios de la sombra. Si la decisión es tuya, o te quedas debajo del árbol cogiendo sombra, Causa o te vas para afuera a que te dé sed, te dé calor y te quemes en el suelo. Por eso que dice, ese varón es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, dice Isaías, ¿verdad?
Ese varón es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Por lo tanto, es decisión nuestra qué vamos a hacer con lo que Dios pone, ¿verdad? Y con las promesas que Dios nos ofrece. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Aquí iba a decir algo? ¿Estamos claros? No, Ok. yo quiero decir algo. Ajá. El pueblo de Israel aún existe, está ahí, sigue siendo el pueblo de Dios. Jesucristo, Jesús, fue a ellos y ellos no lo recibieron, inclusive lo crucificaron, ¿verdad? Pero el pueblo sigue ahí, porque Dios le tiene promesa a aquellos que ahora, en este momento dado, desde la venida de Jesucristo en adelante hasta este momento, que quieran ver a Dios con celo, y en realidad lo pueden ver porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Ese pueblo está cubierto por la mano de Dios. Lo ha estado siempre y lo estará. Pero ese pueblo todavía niega. Y el que Jesucristo es el único que tiene el camino, la verdad y la vida. Ellos siguen pensando todavía en cosas locas, ¿verdad? Y hay unos planes que están en el bíblico, ¿verdad? Está puesto ahí, de cómo habrá de ocurrir con este pueblo cuando en realidad les toque el momento en que Jesucristo llegue otra vez. Es un plan que nosotros hay que hacérselo al Señor. Plan de Dios divino. Amén. Vamos a la otra parte, porque ese es uno de los incidentes donde Fines tiene que reaccionar, ¿verdad?, al pecado. Nosotros tenemos que reaccionar al pecado. A nosotros nos debe molestar cuando alguien hace las cosas abiertamente en contra de Dios. Eso nos debe revolcar las entrañas. El segundo acontecimiento, el segundo incidente que ocurre es, creo que está en Josué 22, ¿verdad? Josué 22. Josué 22, 34. ¿Ah? Josué 22. Ok. En ese incidente ocurre más o menos algo parecido mucho después del incidente de acá de la Madianita. Y es el incidente donde ustedes saben que cuando Israel va a conquistar la tierra prometida, hay 2 tribus y media que deciden quedarse en el lado de acá del Jordán. No sé si se acuerdan de eso. Que una de ellas es la tribu de Rubén. No sé si el otro era Gad. Era Gad. La media tribu de Manasés. De Manasés, ok. ¿Qué pasa? Ellos se comprometieron a ir a conquistar los ejércitos, los varones, se fueron a conquistar las tierras con las demás tribus, pero una vez termina la conquista, esa gente regresa al otro lado del Jordán. La distancia entre su territorio a Jerusalén era bastante extensa. A Jerusalén no, perdóname. En ese momento el arca estaba en Silo. Y todo Israel sabía que solamente había un lugar donde había que adorar, que era donde estuviera el arca. Y en ese momento el arca estaba en Silo, todavía no se había construido el templo de Jerusalén. Por lo tanto, cuando las 10 tribus, en este caso Fines, que era el sumo sacerdote, se entera de que esas 2 tribus y media deciden hacer un altar para adorar a Jehová, entonces esta gente están picando fuera del hoyo y hay que combatirlo inmediatamente. Fíjate la mentalidad, había que guerrear con ellos. Fíjate si había celo de Dios. O sea, no importa que sean nuestros hermanos, si decidieron hacer un altar y no están obedeciendo a venir a Silo a adorar, es porque se están rebelando en contra de Dios y están adorando a otro Dios, y hay que pelear con ellos. Fíjate la forma de pensar.
entonces va Fines, va con un grupo de guerreros a combatir esas 2 tribus y media, y entonces comienzan a hacer que un diálogo. El diálogo hace que Rubén o esas 2 tribus y media les expliquen a Fines y a ese ejército, le explican el porqué del altar y dicen, mire, lo que pasa es que realmente nos queda muy lejos, Silo. Y la idea del altar era para que nuestros hijos pudiesen ver, ¿verdad? Adorar al Dios que nosotros le servimos y nuestros antepasados, y obviamente no se olviden de ese Dios. Fíjate que la intención no era mala. La intención no era mala de parte de esas 2 tribus y media. Mas sin embargo, la acción de los otros tribus no era mala tampoco, ¿verdad? Porque había que guardar el mandamiento de Dios. Había que llevar a cabo lo que Dios había dicho, sin tapujos, ni añadidura, ni quitar, ni poner. Porque el mandamiento de Dios es el mandamiento de Dios y hay que hacerlo como Dios manda, ¿verdad? En ese diálogo no tuvieron que llegar a las armas. Mas, sin embargo, en ese momento se pudo llegar a un acuerdo y obviamente ese altar se tuvo que destruir, porque ese no era el propósito de Dios. Había que ir a dónde, había que ir a Silo. Cada familia era responsable de enseñarle a sus hijos lo que había que hacer, ¿verdad? Por eso es que la fiesta de la Pascua era tan importante. Por eso es que la fiesta de la Pascua era importante, porque la fiesta de la Pascua era una oportunidad para que el padre le explicara al hijo el por qué se hacían esas cosas. Y ahí le daba la oportunidad al padre para explicarle el por qué se hacían. Las hierbas amargas, oiga, comer hierbas amargas, ¿usted se cree que eso es fácil? Ese muchachito empezar a comer hierbas amargas. Dice, pero ¿por qué me tengo que comer esto tan malo? Entonces el papá decía, los tienes que comer porque ese era el tiempo, los tiempos, los momentos que nuestros antepasados tuvieron que pasar. Cuando estaban siendo esclavos, sirviendo a Egipto. Y de allá nos sacó ¿qué? Nos sacó Jehová el Señor. Y ese cordero que estamos comiendo, asado, significa que tuvieron que derramar la sangre. Pues esa sangre fue la que pusimos en el dintel de las puertas, y fue esa sangre la señal para que el ángel de la muerte no nos matara a nuestro primogénito. O sea, era una oportunidad del padre explicarle al hijo, ¿verdad? Por qué se estaba celebrando esa fiesta, ¿verdad? Por lo tanto, esa enseñanza, esa responsabilidad tenía que pasar de generación en generación. Si una generación falla en eso, pues la próxima generación va a quedar coja. Por eso es que ese fue el problema de la generación que se levantó en la tierra prometida. Porque la generación que conquistó, esa pudo vencer, pero no le transmitió a la próxima generación que las cosas que eran importantes, había que transmitir. Por eso es que muchos de nosotros somos padres, ¿verdad? Y nosotros tratamos de transmitirle a nuestros hijos el modelaje, pero a veces nosotros ya tenemos a nietos, pues a nosotros nos da una oportunidad de poder transmitir a nuestros nietos precisamente esa enseñanza. Eso se llama celo de Dios. Celo de Dios. O sea, uno tiene que... Y le traigo esto, ¿verdad? Como ejemplo. La doña me dijo, tienes que buscar a fulano porque no tiene después y tienes que ir a la iglesia. Un muchacho de esta iglesia que está, ¿verdad? Y a mí se me olvidó. ¿Qué para qué? Me puse a hablar con Orlando el de Dorado y se me quedó un muchacho por allá y llegué aquí, ¿verdad? La doña me llama, mira, no buscaste al fulano. Y espérate, y hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. Pero ese muchacho allá, quién sabe si hoy el Señor lo marca aquí. Y mira,
Entrégate con eso, que hay que buscar a fulano, hay que buscar al joven. O sea, yo les traigo eso, ¿verdad? Como ejemplo, porque o sea, a veces uno tiene que poner las prioridades en su sitio. O sea, lo que es de Dios es de Dios. Y eso es primero, eso es primordial. Hay que hacer cualquier cosa por las cosas de Dios. No importa. Por eso es que esos primeros versículos que nosotros traemos, vamos a decir, tú cógete el segundo, después de Apocalipsis 3:19. Vamos a tocar unos versículos que más o menos tienen que ver para que tengamos una idea, porque a veces relacionamos el celo de Dios pues con fines, con matar a la madianita y a Zimri, o buscar pelea con Rubén o Gad, o revolcar las mesas del templo, que fue lo que hizo Jesús cuando llegó a Jerusalén, al templo. Dice, pero ¿qué es esto si ustedes han convertido la casa de mi padre en qué? En lugar de ladrones, cueva de ladrones. O sea, Jesús se levantó en ira, ¿verdad? Porque era algo abierto, era algo que estaba, o sea, algo que está completamente, ¿sabes?, deteriorado. O sea, había que hacer, fíjate que el gesto de Jesús es un gesto simbólico. Delante de todos ellos, para que ellos cayeran en cuenta hasta dónde habían llegado. Son momentos, ¿verdad? Momentos que estremecen, A veces llegamos a un momento donde realmente se siguen permitiendo unas cosas y cuando tú vienes a ver, se te sale de control lo que realmente se está haciendo, ¿verdad? Y a veces hay que tener una palabra fuerte, pero por el espíritu, no en la carne, en el espíritu, para denunciar lo que está mal, está mal y hay que denunciarlo. ¿Ok? Orán. Mira, permítame contarte esto rapidito. Una vez cuando yo estaba en la iglesia Bautista Central aquí en Las Lomas, la pastora me comisionó para hacer, había ellos le llaman concentración de las iglesias, y cada pastora tiene su delegado. Ella me escogió de delegado. Imagínate, quieren Yauco, que yo soy de Guánica. Y todo estuvo de maravilla hasta que presentaron una resolución para denunciar ante el Congreso o hasta el presidente de que Albizu Campo había sido envenenado en el hospital presbiteriano y que se pedía recordar ese evento como una injusticia al pueblo puertorriqueño. Yo sé eso porque toda mi vida yo he sido independentista, pero primero es Cristo. Y yo me levanto y cojo el micrófono. Y yo digo, señores, Dios los bendiga. A mí me invitaron como delegado para trabajar en los asuntos del Señor y no los asuntos políticos. Y yo conozco la historia, pero ¿por qué no estamos hablando de cómo combatir el pecado en las calles y cómo se van a mover las iglesias bautistas a bregar con esto y lo otro? Me tumbaron el micrófono y yo seguí sin micrófono diciendo las cosas. La pastora no encontraba dónde meterse. Y yo le digo, Dios le bendiga, pero tenía que decir eso. Algunos me aplaudieron, pero yo no buscaba el aplauso. En ese momento yo perdí un poco los estribos. Pero dije lo que dije lo que tenía que decir. Pero eras tú, o sea, era algo del Oye, ¿por qué tú vas a hacer toda una actividad un día para sacar una resolución como esa? Por favor. Sí. No. Bueno, todavía me da coraje. Se lo traen todavía vivo. O sea, esas son las cosas que uno tiene que... Y no es que uno lo busque hacer, es que le viene de adentro. Sí, no, uno no se le viene de adentro, ¿verdad? Y cuando es del espíritu, eso llega. Y hace su efecto. Vamos a ver ese versículo. El próximo versículo está bajo el tema de expresado de forma equivocada. Es Romanos, capítulo 10. Ok, vamos a ver, léelo. Romanos. Lo leo aquí, dice aquí. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. Ok, eso es Pablo hablándole a los romanos, hablándole de los judíos, diciéndole, yo sé que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos están ahí con una gringola de lo que ellos creen que tienen celo de Dios, pero no están haciendo las cosas que como deben hacer con sabiduría, prudencia, están completamente equivocados. Hablando de los judíos, ¿verdad? De los judíos. Hay otra parte. Entonces está el otro versículo que creo que está en Hechos 22. Hechos 22. Hechos 22, 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Está diciendo Sicilia, Pablo. pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Fíjate que ese era el celo que Pablo estaba manifestando en aquel momento, pero él dice, pero tengo celo de Dios. Ahora el celo que tengo es muy diferente al que tenía antes. O sea, en otras palabras, lo que queremos decirles es que a través o ejercitando el celo de Dios se han cometido las más grandes injusticias en la historia del mundo. Lo que está haciendo Era un ISIS, celo falso. lo que está haciendo ISIS, Y lo que está haciendo y lo que ha hecho la iglesia. Inquisición. ¿Usted sabe cuántas atrocidades La ha católica. cometido la iglesia? Oiga, iglesia católica y iglesia protestante, incluidos también la iglesia protestante. Dice que a través de usando y que el celo de Dios. O sea, eso, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado cuando uno hace cosas, ¿verdad? Dice que a través del celo de Dios. Se han cometido las injusticias más grandes utilizando esa excusa del celo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, por Santurce iba un individuo con un megáfono y te veía, hoy es viernes, papá, ya te estás preparando para darte el palo, lo sé. Y esa mujer que tú tienes Sí, a tu lado sí. es tu esposa, adúltero. Sí, Eso digo pasar por San Juan, ya no pasa. ya no pasa. Ya no pasa. Lo deben haber pasado por algún lado. No, muchacho, te lo decía allí en la cara. Sí, Sí, en la o cara. pecador. Pero fíjate, Hay quien lo oye. el plan de Dios De todo. tiene de todo. O sea, yo no criticaba ese individuo, porque yo sé que ese individuo Dios lo usaba. Le llegaba alguien. A alguien le llega y en todos sus tiempos Dios ha tenido un genito. Ah, claro. Yo pensé en Gito. ese es el mismo que venía en la guagua. La guagua, Sí, la una guagua. guagua, sí, una O sea, guagua. Dios Una tiene gente que te predica la palabra con amor, Tenía muchos anuncios de Dios. con y de Dios. misericordia. Hay gente que te predica la palabra con amor, con tu misericordia, te dan modelaje de Cristo. O sea que y la gente llega a través de ese mensaje de amor y de gracia. Oiga, pero hay gente que viene a través de palos y que si no te conviertes te vas a ir al infierno. Palabra Y la gente hay gente que reacciona a eso, a ese mensaje. O sea, Aquí por eso es que tienes a uno. yo no puedo El limitar. Gito entró a mí a Pablo. Yo no Sí. puedo limitar el mensaje y puedo criticar al que predica un mensaje fuerte porque Dios lo puso para eso. Los profetas. ¿Usted se cree que el mensaje de Jeremías era un mensaje lindo de que si convierte, que si Cristo... No, el mensaje de Jeremías era un mensaje fuerte. Nadie lo quería, hermano. ¿Cuántas veces no lo mandaron a encerrar en la cárcel? En una cisterna lo metieron. A Isaías lo partieron por la mitad con una sierra. O sea, los profetas denunciaban las cosas que no eran de Dios. ¿Entiendes? Si no les gustaba a ellos. Pero hay de todo. Hay de todo y Dios no nos ha llamado a anunciar los voceros de Dios. Dios nos ha llamado a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno va a hacer su parte. Su parte. ¿Cuál es el próximo versículo? Dios abre muchas oportunidades. Mira otro, ese ya lo leímos, 2 de Corintios 9:2. Ya leímos O eso. sea, que el que tiene celo de Dios, el que es apasionado por las cosas de Dios, influye al que está al lado. El otro lado lo ve y se contagia. ¿Ah? Y esa es la idea. O sea, la idea es
el tema que estamos estudiando es el tema de cuál es tu legado. O sea, ¿qué yo puedo aprender de Caleb? ¿Qué yo puedo imitar de Caleb? De acuerdo al estudio pasado. ¿Ah? Creyó a Dios. Hay que ser diferente. Fue paciente, esperó, se ajustó al plan de Dios. Y en su momento, ¿qué? En su momento, Dijo lo que tuvo que decir. exacto, reclamó lo que era de él. 45 años de A pesar de que tenía 85 años. Eso yo lo puedo aprender de Caleb. ¿Qué yo puedo aprender de Files? Es su celo. El celo que tenía Files por las cosas de Dios. ¿Qué yo voy a aprender de Rahab la semana que viene? Que la vamos a estudiar, a Rahab. ¿Qué yo puedo aprender de Rahab? ¿Qué legado tiene Rahab para mí? ¿Cómo me marca Rahab a mí? ¿Ah? O sea, y esa es la idea. O sea, ¿qué yo puedo copiar de Orengo en mi vida? ¿Qué tiene Orengo para mí? ¿Ah? Porque todos tenemos algo un legado que dar. O sea, y esa es la idea. O sea, que yo puedo, y en ese que nosotros nos hayamos. Acuérdense que nosotros somos un cuerpo y nos nutrimos los unos a los otros. ¿Ah? Y algo tú tienes que marca a los demás. Algo tenemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? O sea, esa es la idea, que podamos. Vamos para el próximo. El próximo también lo leímos, Salmo 69, verso Está bien, 7, eso fue lo que cogieron. Y ahí el salmista básicamente estaba siendo señalado, siendo marginado porque tenía celo de Dios. O sea, tú vas a ser criticado porque para ti las cosas de Dios son primero. Y vas a ser criticado y vas a ser señalado. Ese hombre es un fanático. Eso es un fundamentalista. Simplemente porque para ti Dios es primero. ¿Qué más? Y manifestado por Jesús, Juan 2, Exacto. 17. Sí, eso fue lo de Jesús. Ajá. Entonces, el próximo es motivos para manifestar el celo. Salmo 119, verso 139. Ajá. Dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Exacto. El salmista reacciona ante la indiferencia de los demás para Dios. O sea, cuando yo veo que las masas no escuchan a Dios, que les es indiferente las cosas de Dios, pues eso me tiene que afectar a mi vida. Que uno, Pero ¿cómo es posible? mira, una vez yo estaba en una tienda viendo una ropa y ¿te acuerdan que el personaje Charlie Tubos? Ay, sí que se convirtió. Fue a la iglesia de nosotros y predicó. Se convirtió y todo, pero después se recomendó. Pero yo sabía quién era él y yo lo veo hablando con individuos y está diciendo, wow, fui a tal iglesia, me dieron tanto de ofrenda, fui a esta, me dieron tanto de ofrenda y estaba en su apogeo. Y yo lo miré, le dije, mira bien lo que estás diciendo. Y él como que me hizo así. No le di más nada porque yo iba a explotar ahí. Y cuando mami me dijo, mira, para la iglesia de Guánica viene Charlie Tumocha a dar su testimonio, yo digo, vamos a ver qué depara el futuro Dios con ese caballero, porque él está en dos ligas, mami. Él está predicando su testimonio y está tratando de manipular con el asunto de las ofrendas y demás. Y no duró mucho en que él se desapareció en eso. Porque Dios no puede ser burlado. Pero ahí yo comprobé lo que tú dices, el celo. Ya yo estaba... Bueno, yo me fui a la tienda. No aguanté esa hipocresía. Debí anunciarla más, pero quizás no fui muy no le puse en ese momento. Pero yo sé lo que es el celo. Empieza... Sí, a veces hay un uno movimiento tiene... interno, tú sabes. Y a veces... O sea, tú puedes tener una palabra, digo, lo normal es que tengamos una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, de misericordia, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Hay momentos en que el Espíritu de Dios nos invade y hay una palabra fuerte. Eso no lo podemos evitar. Se lo digo porque eso es parte de eso es lo que estamos estudiando. Pero lo importante
no es que digamos una palabra fuerte, lo importante es que seamos apasionados en la cosa de Dios. O sea, porque el celo no se manifiesta solamente dando palabras duras, es a través de lo que yo hago. Es sencillo, se está diciendo la verdad y la verdad duele. Sí, pero eso es una parte de lo que es celo de Dios, pero lo más importante del celo de Dios es la pasión que yo pongo en las cosas de Dios. Y la autoridad. Eso es lo importante. Está representando a Dios. Dar la milla extra en las cosas de Dios. Búscate el último versículo de esa lista, el último. Que está en, creo que está en Filipenses. Filipenses 2, 12 al 13. Exacto, Filipenses. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, que eso que yo siento es de Dios. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, no es que yo me estoy autosugestionando. Es Dios el que pone pasiones, el que pone en ti un corazón y lo inclina a las cosas de Él. Ese es Dios el que lo hace. Te incomoda cuando algo está haciendo. Es Dios el que lo hace. Por eso es que en el último versículo que está en la lección, que creo que es Romano, Sí, el final creo que es Romano, vamos a verlo, a ver si tú lo tienes por ahí. Estaba primero Hechos 3. Está Hechos 3, pero que este es Romano. Vamos a ver si lo tienes por ahí. O si es Aquí está Romanos 12, verso 11. ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en el espíritu. ¿Cuál fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo? A ver si usted se acuerda. En segunda de Timoteo. ¿Cuál fue el consejo? Te ruego que avives el fuego que hay en ti. Te exhorto, te invito a que avives el fuego que hay en ti. ¿A que sí? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías cuando que está ahí también? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? Dice, mira, yo traté de impedir, de dejar esto que estoy haciendo, porque hay un fuego dentro de mí. Hay un fuego dentro de mí que me consume, que me arde. O sea, en otras palabras, o sea, eso es Dios, esa es la pasión de Dios, ¿verdad? Que hace que nosotros busquemos a Dios. El primer pensamiento que viene por la mañana es que hablar con Dios, postrarme ante Dios, leer un versículo, un salmo, como me dice Julio a cada casa. Yo no me levanto de la cama hasta que yo no por la mañana leo un salmo. Esa es la pasión que Dios pone en el corazón. Víctor, estaba en plaza hoy, fui a beber un café allí al mesón y me algo rapidito y llegaron estos tres muchachos al lado a comprar algo de comer también, dos muchachas y un muchacho. Entonces parecían universitarios, la forma que estaban vestidos era como bien hippie, bien dropeado. Pero una cosa que me llamó la atención de ellos era el aspecto físico, que me decía, son unos marihuaneros de primera, porque la muchacha tenía una cara de fumadora de marihuana, pero una cosa exagerada. Como yo me crié en ese ambiente, pues yo conozco, yo puedo identificar. Y entonces están, tú sabes, el body language, los tatuajes, 20 cosas, tú sabes, que son señales que te dicen que están en otra cosa. Otro mundo. Y de repente yo me pongo a decirle al Señor, ahí mismo, wow, Señor, habrá esperanza, porque tú me has puesto en mi corazón a hacer la perla, porque es algo serio, y yo estoy solito, y tú me has puesto ese celo a mí,
Y son cientos como esos 3 que veo ahí, que yo los veo todos los días en la perla, metidos, cambiando droga, esto, lo otro. ¿Sabes? Y eso despierta en ti una pasión, una pasión, pero eso una lo traigo. necesidad de hacer algo. Una pasión que yo no sé cómo describirlo ni expresarlo perfectamente, pero sé que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra. Yo creo que Tienes que hacer lo que te una de las peticiones que hay, o sea, esto no viene mágico del cielo, ¿sabes? Esto no es porque Dios te va a dar, no, tú vas a tener 80% de pasión, aquel va a tener un 50, aquel va a tener 70. ¿No? La pasión por Dios es una contribución entre tú y Dios. Sí, la relación. Es la relación tú la cultivas. Y algo que debe, una petición constante delante de Dios debe ser esa. Señor, pon pasión por las cosas tuyas. Pon pasión en mi corazón por las cosas tuyas. Que para mí lo más importante sea lo tuyo y no lo demás. Mire, constantemente están compitiendo miles de cosas para desplazar a Dios de tu corazón, ¿sabes? Día a día hay miles de cosas que quieren competir para que tú desplaces a Dios del trono de tu corazón. Y tú sabes y yo sé cuáles son. Sabemos cuáles son, ¿verdad que sí? Porque cada uno se conoce así. Y uno sabe qué es lo que constantemente está en mi pensamiento. Dice, pues, pero si estoy todo el día pensando en esto, pues eso es lo importante para ti. Y cuando uno se autoexamina, uno dice, wow, pero es que mi pensamiento lo ocupa esto. Esto es lo que ocupa mi pensamiento. Muchas veces es un ministerio. Y muchas veces no son cosas de Dios. Y ahí es que uno tiene que entonces ir delante de Dios, Señor, quita de mí esto que está en mi corazón, saca esto y pon tú lo que se supone que tú pongas. Eso tiene que estar ahí. ¿Se acuerdan de ese himno de Débora Velázquez? Ustedes son de menudo para acá. ¿Ah? De menudo para acá. Pero si hay algo, quítalo tú. ¿Te acuerdas de ese himno de Débora Velázquez? Quítalo tú, Señor, quítalo tú. Así que pues nada, la semana que viene vamos a estudiar a Job y vamos a ver, estúdielo. Esto está creo que en el capítulo de Josué, capítulo 2. Capítulo 2 de Josué está la historia de Rahab y va a estar buena. Así que prepárese para que vengan el viernes que viene preparados. El viernes que viene estamos Bueno, tiene que ser 7, 28. A 28 estamos el viernes que viene. Mira, no se me queda. Aleluya, le alcancé.